Cuenta con 15 años de experiencia en el área de contabilidad e impuestos. Actualmente es socio director del despacho BR y Asociados. Hoy nos acompaña para compartir su conocimiento acerca de la PTU, un tema que sin duda es clave para entender su correcta aplicación. Les recordamos que al final de la exposición habrá un espacio para preguntas, así que pueden ir dejándolas en el chat a lo largo de la presentación. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a la contadora Maritza Vidal Robles. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenos días. Estoy aquí checando solamente para compartir la pantalla y que todo el mundo pueda ver la información que traemos. Aquí ya la estoy compartiendo, los permisos que me pide y solamente si me hicieran favor de confirmar si se ve mi pantalla completa para que continuemos la sesión. Nada más si me corren si se ve, empieza con PTU y es y aparece mi nombre. Sí, contadora, ya la podemos observar. Perfecto, muchísimas gracias. Pues gracias por la presentación y para mí siempre es un gusto, como siempre, estar aquí brindándoles, ¿verdad?, la información del día, que pues ahorita estamos precisamente con el tema de reporte de utilidades, ya pasamos declaraciones anuales personas morales, ya pasamos declaraciones anuales personas físicas y posterior a esto pues nos vamos con la PTU. Muchísimas gracias por su asistencia, por la atención de estar acá y lo más importante por su preocupación por su dedicación de actualizarse o conocer algunos temas de PTU. Por las experiencias pasadas, bueno, sé que nos acompaña público, pues obviamente muy experto en el tema, no tan experto o que tiene interés en el tema, y pues todos son muy bienvenidos. Para las personas que ya tienen muchísima experiencia en estos temas, pues les pedimos paciencia por los que no tienen tanto conocimiento, y los que no tienen tanto conocimiento, bueno, pues nada más ahí sus dudas o comentarios, pues nos los puedan hacer llegar debido a que nosotros, por el tema que tratamos, que ya traemos bastantes años con esto, a veces damos por hecho que ustedes conocen ciertos conceptos que quizá no. Entonces, sin problema, ustedes pueden hacer sus preguntas y vamos resolviéndoles. Como bien decíamos al inicio, vamos a dar la información y al final, pues dejamos las preguntas que ustedes tengan para que tengamos una dinámica, pues obviamente buena y obviamente para todos que sea de utilidad. Nosotros vamos a empezar con la parte teórica de PTU, vamos a ver la parte práctica también, los ejercicios y un poquito de la reforma que hubo en las plataformas tecnológicas para que lo vayamos ahí fusionando. Sé que el tiempo es muy corto, sé que no nos va a alcanzar tal vez, ¿no? Por las dudas que tengan, pero vamos a hacer todo lo posible por avanzarle, porque sea muy beneficioso, obviamente, esta sesión, este tiempo para ustedes. Y sin más, pues continuamos. Vamos a hablar un poquito de las utilidades respecto a sus antecedentes, porque es importante conocer de dónde viene, porque muchos piensan que es nuevo. Recientemente me encontré ahí a un cliente que me decía, cuando yo le explicaba, ¿no? Temas de cómo se calculaba, por ejemplo, el ISR, que se impuso sobre la renta, y me decía aquí el contribuyente, no, contadora, pero eso cuando surgió, hace que meses, ¿no? Entonces yo le comentaba, no, eso del ISR tiene muchísimos años, no, no es nuevo. Entonces, al igual que el ISR, pues igual el reporte de utilidades necesitamos saber desde dónde surge para que entendamos por qué es que tenemos actualmente lo que tenemos. Entonces, bueno, pues hay muchos antecedentes, yo solamente les voy a tocar algunos puntos desde 1848 por un economista alemán, Tunet. Entonces, posteriormente, en 1872, la corriente socialista que apareció después de la Revolución Industrial en Europa inició en el siglo XX y soportó el concepto de PTU como una obligación para las empresas, con la idea de una remuneración y distribución justa de la riqueza a los trabajadores. ¿Qué es PTU? Bueno, pues es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Esa es su abreviación para que muchos lo tengamos básicamente a la mano y podamos entendernos rápidamente. El reporte de utilidades, entonces, no todas las empresas están obligadas a darla, ahorita vamos a ver quiénes sí y quiénes no.
Continuando con los antecedentes, encontramos que en Latinoamérica los principales países que la tienen son como Chile, Perú, Venezuela, México y Brasil. También estábamos checando que hay algunos países que aún no la tienen porque dentro de su legislación laboral ya la están incluyendo, ¿no? No como que la hacemos cada año como tal, pero de algún modo ya les dan a los trabajadores su parte de la ganancia de la empresa, pero no está como tal planteada como la tenemos nosotros aquí en México, que sabemos pues la damos cada año y es en base a la utilidad fiscal que se reporta en la declaración anual, por eso que nos tenemos que esperar a que se presente la declaración anual de personas morales en este caso las empresas que conocemos comúnmente como SADCB, SDRL, SAS, etcétera. Y también las personas físicas que acaban de presentar su declaración anual como plazo máximo el 30 de abril. A partir de la utilidad fiscal que ya reporten, calculamos la PTU. De su origen a la actualidad, el contexto económico, social y empresarial ha evolucionado considerablemente. Hoy en día, para los empresarios, más allá de una forma de remunerar justamente a sus empleados, la PTU se ha convertido en una carga o costo adicional que en un entorno globalizado en donde los países compiten por atraer mayor inversión productiva, pudiera representar una desventaja para los países que la tienen como una obligación laboral. Entonces, de ahí vamos viendo que no todos los países la manejan de igual manera, no todos los países lo enfocan de igual manera, e incluso aquí en nuestro país, México, los empresarios lo ven a veces como una carga, como un costo. Muchos empresarios no lo ven como una motivación para el trabajador, porque eso hace que el trabajador pues les dure más tiempo en la empresa, aparte que respetan sus derechos laborales. No fue hasta la Constitución de 1917 que quedó consignado en el artículo 123 que sería una comisión nacional la que fijara por municipio y estado el monto a repartir por concepto de utilidades. Posteriormente, el 31 de diciembre de 1962, bajo la presidencia de Adolfo López Mateos, se publicaron las adiciones a la Ley Federal del Trabajo, consignado la PTU como hasta el día de hoy la conocemos comúnmente. En la reforma aprobada en materia de subcontratación, que ya ven que eso por el 2021 sonó mucho y ahorita les pongo un videito muy corto de cuando la escuchamos en la mañanera por primera vez. Entonces, bueno, el tema de subcontratación laboral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril del 2021, se incluyó una modificación a la PTU en las utilidades de la empresa. Hay que recordar que en este caso se buscaba que ya no hubiera tanto outsourcing como se conocía. Actualmente ya tiene otros nombres, se maneja de otra manera, se han logrado ciertos avances, ¿no? Lo que se quería básicamente era que los trabajadores no perdieran todos sus derechos que tenían. Por ejemplo, yo conocí muchas empresas que trabajaban para, en este caso, la Universidad Autónoma que, bueno, aunque no es un ente lucrativo, pues es una persona moral y es un patrón. Entonces tenía a sus trabajadores subcontratados con otra empresa. Entonces, como tal, la universidad pues no le daba las prestaciones que debieran y la otra empresa pues le daba las prestaciones mínimas de ley, que es el famoso outsourcing. Entonces, con eso de la reforma, lo que se pretendía era quitar a los intermediarios y que realmente el patrón, que era quien los utilizaba a los trabajadores para las labores, fuera realmente quien le diera las prestaciones. Actualmente sabemos, los que ya tienen en este caso pues mucha trayectoria, pues se darán cuenta, ¿no? Que ser empresario en México no es fácil. La carga que tenemos como patrones es alta porque no solamente hablamos de costos, gastos, sino que también hablamos de, en cuanto a trabajadores, pues pagarles su sueldo por arriba, obviamente, del salario mínimo, darle sus prestaciones mínimas de ley, como es aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, los que tienen prima dominical, el finiquito, en este caso la liquidación, y a los que les aplica la PTU. Entonces sabemos que no resulta fácil llevar un trabajador en México y lo más, digamos, considerable es que el gobierno, pues dentro de sus reformas, aquí es en su política, trata, ¿no? De ayudar al trabajador, obviamente, pues
quedando bien como gobierno. Sin embargo, rara vez hemos encontrado, al menos en estos últimos años, el apoyo al empresario. Aquí el tema no es estar en contra o a favor del empresario, sino es sobre los números, hacer un análisis de cómo se está llevando a cabo este cálculo y hasta qué punto el empresario puede aguantar toda esta carga en materia fiscal, laboral, seguridad social, entre otras. Yo los empresarios que tengo actualmente en el despacho, bueno, pues en su mayoría son microempresas. Sabemos que en México el mayor auge que tenemos es en cuanto a pequeñas empresas, los famosos emprendedores que inician con su empresa y pues que son pymes. Sí, sí generan mucho las grandes empresas, pero son pocas en relación a las pymes que son las que más existen en México. Entonces me ha tocado ver, lamentablemente, que durante sus primeros años les cuesta mucho levantarse. Lamentablemente muchas sí quiebran, ¿no? Quiebran por muchas razones, entre ellas falta de buena administración, sobre todo financiera, no desconocen sus impuestos, desconocen la carga laboral, en este caso PTU, en este caso Seguridad Social, que le deben de proporcionar a sus trabajadores y lamentablemente pues se ven obligadas a cerrar. Me da mucho gusto a mí cuando me llegan las empresas que tienen una idea de negocio excelente, ellos son buenos en cuanto a la operación, en cuanto a ventas, pero lamentablemente no logran entender bien o no, digamos, les interesa a veces el tema fiscal y es parte pues, de su empresa que deben conocer sus obligaciones. Cuando les hablo de la materia laboral, en este caso, sus obligaciones que deben tener, como que sí se desaniman. Muchos aún así continúan, muchos me llegan y me dicen, yo voy a pagar todo, contadora, yo voy a hacer todo lo que debo de hacer porque yo quiero ir derecho, derecho con mis impuestos, derecho con mis trabajadores. Pero ya cuando estamos en la práctica, pues se dan cuenta que no es tan bonito como sonaba, ¿no? Cuando empezamos a hacer números que tienes que pagar el 30% de tu utilidad, ya no lo ven tan bonito, ¿no? Que tienes que pagar a tus trabajadores esto, ya no suena tan bien, ¿verdad? Entonces, aquí nada más el comentario es a razón de que la reforma en materia de subcontratación, por supuesto que era en beneficio de los trabajadores, sin embargo, también aquí es buscar el apoyo también al empresario, finalmente es el generador. Se adiciona entonces la fracción octava del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo para establecer límites máximos de pago de PTU consistentes en 3 meses de salario o el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años, aplicando el monto que resulte menor. Entonces ahí de primera instancia encontrábamos eso, que hacían referencia a que se iba a recibir o 3 meses de salario o el promedio de las 3 últimas PTU, el que resultara más beneficioso al trabajador. O sea, hacían el comparativo y el más alto es el que se le quedaba al trabajador, pero no se dijo que eso nada más era el tope. Y ahorita lo vamos a explicar en el ejercicio práctico. Lo que se adiciona es la fracción novena, donde dicen que las personas trabajadoras en plataformas digitales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando el tiempo efectivamente elaborado en términos del 291 de esta ley, que es la tarifa del trabajo, sea superior a 288 horas anuales. Entonces, como sabíamos anteriormente, no existía la participación de los trabajadores en plataformas tecnológicas, por ejemplo, Uber, que es el que más comúnmente conocemos, entre otros, y ellos inclusive había días que pues trabajaban más de 8 horas, juntando obviamente las horas porque ya ven que se pueden interrumpir, es decir, no es consecutivo, sino que a lo mejor yo trabajo como Uber de 8 a 10 y después de 12 a 2 y después en la noche me voy a hacer otros viajes. Entonces aquí lo que nos dice la reforma respecto a plataformas digitales es pues juntar esas horas y que efectivamente me den estas horas para que se les pueda considerar a los trabajadores dentro del reparto de utilidades. Vamos a encontrar también algunos otros antecedentes, como fue en el virreinato, con la explotación de minas. Vamos a encontrar en 1856 a Ignacio Ramírez, llamado el nigromante, que pedía que los trabajadores recibieran una parte proporcional de la ganancia del empresario. Más tarde, esta tesis sirvió de inspiración a diputados
del constituyente de 1917, siguiendo un poquito con los antecedentes, ¿no? También encontramos otro personaje que es Antonio Sarabia, donde hablaba que pues se repartía el 50% de la ganancia a los trabajadores. En Coahuila también encontramos que en 1920, bueno, pues con Gustavo Espinosa Mireles promulgó el 27 de octubre de 1916 algo sobre el reparto de utilidades y bueno, pues incluyó el derecho de los trabajadores a este reparto. Como veremos, pues no es nuevo. Yo les pongo un párrafo de lo que hablaba Antonio de Sarabia, donde nos dice que, por ejemplo, toda propiedad, negociación o empresa en que se invierta capital de un valor a 1,000 pesos y cuyo funcionamiento necesite trabajo permanente y regular, hará constar por escrito las condiciones generales de ese trabajo, debiendo entregar un ejemplar de dicho convenio al trabajador antes de comenzar su ocupación, y que en los negocios o empresas, hágase constar o no por escrito, queda perfectamente establecido que las minas, o sea, en 50% de las utilidades que produzcan, pertenecerán y se dividirán anualmente entre los patrones y los trabajadores, sea cual fuese su categoría en proporción a los sueldos y salarios y al número de días que hayan prestado sus servicios. El 50% de utilidades que produzcan los negocios y que corresponda a los trabajadores tendrán siempre el carácter de depósito fiscal confidencial. Y para el castigo de los fraudes que se cometan a ese depósito habrá de actuar acción popular. Los ayuntamientos tendrán el derecho y el deber de intervenir en todas las cuestiones relativas al pago de salarios y reparto de utilidades que produzcan los negocios expresados y que estén ubicados en su jurisdicción. Es para dar nada más una idea de cómo es que desde antes ya se hablaba de este reparto y los porcentajes pues no eran o no fueron siempre el 10%, aquí hablamos de un 50%. Muchos patrones nos dicen, no, yo estoy de acuerdo a repartirle a mis trabajadores porque pues de algún modo también han ayudado o han colaborado, han sido parte de la creación de las utilidades, ¿no? Donde ellos, digamos, se quejan mucho es por la parte del impuesto que es al 30 y que pues no se ha logrado reducir. Yo ahorita he estado escuchando algunas propuestas, ¿no? Que ya ven que nos toca elegir aquí a nuestros jueces, ministros, etcétera, donde decían que sí, una propuesta era, pues, tratar de checar cómo es que se pudiera bajar el impuesto sobre la renta, sobre todo, pues, lo que les corresponde a cada uno por su tipo de puesto, ¿no? Hasta qué punto pueden y no pueden. Pero lo que sí es muy importante es que sí el presupuesto que se maneja a nivel nacional, que es del ISR el 30 sobre la ganancia de las personas morales, sí es ahí checar si de algún modo se le puede apoyar al empresario pues para bajar un poquito esa tasa, ¿no? Continuando entonces, vamos a encontrar que la presentación de la declaración anual de la persona moral es hasta el 31 de marzo. Ahí nos establece la ley del ISR, que es la fecha límite el 31 de marzo, por lo que entendemos que si yo quiero presentarla desde el 1 de enero del 2020, en este caso que nos tocó 2025, la de 2024, pues hacerla. Lamentablemente, los que bueno, ya también tienen experiencia en eso de declaraciones anuales, se habrán dado cuenta que el portal no nos habilita enviar la declaración en enero. Febrero todavía no, marzo, ya los primeros días pues ya nos deja empezar a enviarla, pero todavía tiene ahí candaditos, ¿no? Entonces, yo inclusive quise presentar de personas físicas en el mes también de marzo y no me dejó hacer la declaración anual. Entonces, bueno, es para que nada más tengamos ahí los antecedentes de lo que estamos hablando. Entonces, la persona moral, su declaración anual hasta el 31 de marzo. La persona física, su declaración anual hasta el 30 de abril, que es la que acaba de pasar. Para el reporte de utilidades, pues nos dice la misma ley federal del trabajo que, bueno, se tiene que considerar la utilidad fiscal. Es decir, tenemos que esperarnos a que se haga la declaración anual para que entonces ya tengamos el dato o la base para hacer el cálculo de reparto de utilidades. Por lo que entonces el reparto de la PTU quedaría para personas morales del 1 de abril al 30 de mayo, es decir, 60 días naturales. Para las personas físicas sería del 1 de mayo al 29 de junio. Entonces, en estos días, con toda libertad, ya se puede repartir las utilidades. Ya estamos en mayo, entonces, sin lugar a dudas,
ya se pueden hacer pues este reparto que muchos trabajadores esperan con ansias todo el año, ¿no? Inclusive muchos ya tienen hasta comprometido ese reparto de utilidades, ¿no? Entonces, qué bueno, ¿no? Qué bueno que se les junte a lo mejor saldo a favor de ISR de personas físicas y que aparte se les junte su reparto de utilidades. Yo conozco gente que con su puro reparto de utilidades compró un auto, con su puro reparto de utilidades da el enganche para una casa y qué bueno que esos derechos pues se estén respetando porque pues ya con muchos años se ha logrado llegar a estos derechos de los trabajadores. Entonces, aquí vamos a hablar al mismo tiempo de muchas leyes. La ley del Seguro Social, la ley del Federal del Trabajo, la ley del ISR, ¿no? Entre otros reglamentos. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar respecto a cómo partimos de las leyes, pues partimos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos habla entonces como tal de este reparto de utilidades. Ese reparto de utilidades nos tenemos que basar primeramente en definir qué es un patrón y qué es un trabajador. Pareciera lógico, pero en verdad yo me he encontrado en la vida práctica que no tenemos bien claro para efectos legales, llámese ley del ISR, llámese ley del Seguro Social, llámese ley del trabajo, qué se entiende por patrón y qué se entiende por trabajador. Porque me dicen muy comúnmente, no, es que patrón es una empresa, tiene que ser a fuerza una sociedad, una persona grande para que pueda llamarse patrón y no es así siempre. Entonces, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, vamos a definir qué es un patrón y qué es un trabajador con efectos de reparto de utilidades. Aquí la clave principal y a lo que quiero yo resumir esta diapositiva es el término de subordinación. ¿Por qué? Porque ahí hacemos una mezcla de regímenes fiscales en cuanto a ley del ISR, hacemos una mezcla de ley federal del trabajo. Entonces, cada quien va sacando sus conclusiones, pero definitivamente recuerden que hasta arriba está la Constitución y luego están las leyes federales y bueno, ahí hay una jerarquía de ley. Entonces, respecto a qué considerar para términos de patrón trabajador, el punto clave, independientemente de las leyes, es la subordinación. Entonces, en ese momento que se da la subordinación, pues se da la relación de trabajo que existe entre un patrón y un trabajador. Porque, bueno, yo me he encontrado muy comúnmente, yo actualmente, aparte, bueno, que soy contadora y que trabajamos en esta área, he encontrado también que me han contratado a mí como asignados a salarios, hablado de la ley del ISR, me han contratado como asalariado, que eso es lo que está genial, y me han contratado como honorarios, lo que comúnmente conocemos como honorarios, que se llama régimen de actividades empresariales y profesionales, entre paréntesis, honorarios. Entonces me han contado de las tres formas, pero ¿qué pasa? Que yo he escuchado pláticas de recursos humanos de los distintos departamentos donde me ha tocado estar, que dicen, no, es que para protegernos legalmente de acuerdo a la ley federal del trabajo, vamos a contratar a nuestros trabajadores, a nuestros maestros, porque en este caso pues yo trabajo como maestra, vamos a contratar a nuestros maestros como asimilados para deslindarnos de la obligación laboral o vamos a contratarlos como honorarios para deslindarnos de la obligación laboral. Ahí están mezclando ellos la parte fiscal, el régimen fiscal por el cual nos están contratando a los maestros. Sin embargo, pues ya en una demanda laboral o en un juicio o ya en un proceso laboral, pues definitivamente si yo como maestro demuestro que hay una subordinación, es decir, que me dan órdenes ellos a mí, es decir, que me obligan a cumplir cierto horario, es decir, que me pagan en una nómina, yo puedo comprobar con mis recibos de nómina y puedo comprobar con mis depósitos bancarios que estoy subordinada a ellos. Entonces, definitivamente yo llevo las de ganar como trabajador, porque independientemente del régimen fiscal que yo tenga, que es honorario o asimilado a salario, yo llevo las de ganar. Tan es así que ha habido muchas demandas y bueno, yo los casos que he visto, pues la ha ganado siempre el trabajador. Supongo que no todo, no es una regla que siempre gane el trabajador, pero al menos en los casos que yo he visto, pues el trabajador sí ha ganado. Entonces, actualmente ya hasta nos hacen firmar una carta de renuncia, imagínense, ¿no? O sea, todavía ni bien entramos a trabajar y bueno, ten tu contrato, fírmalo, pero también firman la carta de renuncia donde tú te estás de algún modo
diciendo que tú renuncias a trabajar acá y nuestros contratos pues son por tiempo determinado, por cuatrimestre, por semestre, porque pues normalmente sí trabajan las universidades. Entonces, esa es la parte donde yo me detengo a pensar un poquito. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, la ley federal es la ley federal del trabajo. Protege al trabajador, protege al trabajador. Tiene que ver el régimen fiscal, o sea, sí tiene que ver porque está relacionado, pero no es la determinante. Entonces, si yo sí trabajo para una empresa 8 horas y cumplo con esa subordinación y la empresa obviamente está obligada a dar PTU, por supuesto que me debe tocar PTU. Entonces, bueno, ahí ya son unas cuestiones que hay que ir analizando en cada empresa. Aquí nada más el tema era definir qué es patrón y qué es trabajador. Entonces, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, sabemos que el trabajador es una persona física. Ya nuestro Código Civil del Estado de Puebla y federal, pues ya nos definen que es una persona física, recuerden que es un ser humano, que es susceptible de contraer derechos y obligaciones, que tiene capacidad jurídica, que esta puede ser de goce y de ejercicio, la capacidad de goce cuando cumplo 18 años, la capacidad de ejercicio desde que nazco. Entonces, bueno, ahí es la definición como tal de persona física. Entonces, eso es un trabajador. ¿Cuándo se vuelve trabajador? Bueno, cuando le presta un trabajo personal subordinado, que es la palabra clave, a otra persona física o a otra persona moral. Es decir, yo eh, mm, Amanda Pérez Pérez, le trabajo a Sonia Gómez Gómez, bueno, no importa que sea persona física mi patrona, siempre y cuando haya una relación laboral y hay una subordinación, bueno, en ese momento ya es mi patrona y tiene que, pues, a mí como trabajador, de mis prestaciones de ley. Y también puede ser que yo, Amanda, le trabaje a una persona moral, es decir, a la Comer SADCB, a la Única SDRLDCB, a la Perla SAS, cualquier sociedad mercantil o cualquier ente llamado persona moral. Entonces, en ese momento es mi patrón también. Entonces, lo mismo si yo estoy subordinada a la persona moral, si yo cumplo cierto horario, bueno, pues entonces esa persona es mi patrón, persona moral, y entonces yo tengo que exigirle mis derechos. Para los efectos de esta disposición se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Entonces, bueno, eso ya es materia un poquito laboral. ¿Qué se considera patrón? De acuerdo al artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo, bueno, pues patrón es la persona físico-moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Entonces, bueno, ya es el que está del otro lado. El patrón, como podrán ver, puede ser una persona físico-moral. El trabajador solamente puede ser una persona física, para irlo diferenciando. Bueno, pues el derecho de los trabajadores a participar en las actividades de la empresa tienen como objetivos los siguientes. Número uno, ser instrumento para desarrollar el equilibrio entre el trabajo y el capital, reconociendo la aportación de la fuerza de trabajo, mejorar la distribución de la riqueza y contribuir a elevar el nivel económico de los trabajadores y sus familias, aumentar la productividad con el esfuerzo conjunto de los trabajadores y empresarios para alcanzar una prosperidad común. Entonces, sí se ha logrado mucho con el paso de los años a que se respeten los derechos de los trabajadores, ya que como sabemos en nuestra historia, pues hablábamos de los antecedentes, pues pasamos de un esclavismo a un feudalismo, a un capitalismo, entonces ha sido un proceso bien largo que hemos pasado como sociedad, como humanidad, y que bueno, pues sí ha habido mucho abuso, ¿no? Por parte de las personas que son dueñas de los medios de producción, ¿no? Y las personas que no tienen que vender más que su fuerza de trabajo. Entonces, partiendo de ahí, pues definimos estos conceptos y bueno, el artículo 123 es nuestro fundamento legal básicamente. Decíamos entonces que el artículo 123 de la Constitución nos habla que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. A efecto se promoverá la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley. Entre otras fracciones nos habla de la duración de la jornada, que será de 8 horas, que el trabajo nocturno será de 7 horas, que queda prohibida la utilización de trabajos de menores de 15, que por ejemplo por cada 6 días de trabajo se deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos. Y eso a lo mejor no es que seamos abogados o estemos muy metidos en esta área laboral, pero es lo muy común que escuchamos hoy en día.
En la fracción novena, que es el tema de nuestra sesión de hoy, pues nos habla que los trabajadores tendrán derechos a una participación de las utilidades de la empresa regulada de conformidad con la siguiente normatividad. Entonces, el fundamento legal con el que partimos para el reparto de utilidades es la Constitución en el artículo 123 en su fracción novena. Entonces, para que de ahí lo vayamos ubicando, que de ahí viene la obligación. ¿Quiénes son los sujetos obligados a repartir utilidades? Pues son todas las unidades económicas, entiéndase por unidades económicas las empresas, que pueden ser de producción o distribución de bienes o servicios, porque también yo me he encontrado que me dicen, no, es que como es una empresa que brinda servicios, entonces no es como tal una empresa. No, aquí se entienden que las que te den bienes, es decir, algo tangible o intangible, que son servicios, ambas son empresas de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y en general todas las personas físicas o morales que tengan trabajadores a su servicio, sean o no contribuyentes del impuesto sobre la renta, porque también esa es otra cosa. Muchas personas dicen, no, lo que pasa es que como no es contribuyente desde el ISR, entonces tampoco tiene que dar PTU. Son dos leyes diferentes. Sí tienen que ver, sí tienen relación en algunas situaciones, claro que sí. Sin embargo, no es una regla que si yo no soy contribuyente para ISR, también lo sea para PTU. Son dos leyes, decíamos, diferentes. Entonces, los criterios que al respecto se han sustentado por las autoridades del trabajo y que en la práctica se aplican, pues son las siguientes. Las empresas que se fusionen, traspasen o cambien su nombre o razón social tienen la obligación de repartir utilidades a sus trabajadores por no tratarse de empresas de nueva creación ya que iniciaron sus operaciones con anterioridad al cambio o modificación de sus nombres o razones sociales. Entonces aquí también es esta situación que se encuentran los trabajadores cuando las empresas se fusionan. Recuerden que, bueno, dentro de la vida de las sociedades mercantiles pueden sufrir algunos cambios, como es una fusión, o sea, que se junta una con otra, escisión. Aquí entonces lo que nos está enfatizando es que aunque se fusionen, no significa que son empresas de nueva creación, por lo tanto tendrán que repartir sus utilidades. También en las empresas que tengan varias plantas de producción y distribución de bienes o servicios, así como diversos establecimientos, sucursales, agencias u otras formas semejantes, cuyos ingresos se acumulen en una sola declaración para efectos del pago del ISR, la PTU se hará con base en las declaraciones del ejercicio, en la declaración en este caso que es una, y no por los ingresos obtenidos en cada unidad económica. ¿A qué se refiere? Bueno, que imaginemos que tenemos una empresa que le ha ido muy bien, entonces abrió una sucursal en Pachuca, otra en Monterrey, otra en Oaxaca, otra en Mérida. Entonces, por cada una de ellas va a tener obviamente su contabilidad, llamémoslo así, tienen su contabilidad. A final de cuentas, todas tienen que consolidar en una sola que se junte en la matriz. Entonces, en la matriz juntamos todos los ingresos, todas las deducciones a nivel global y de ahí sacamos la declaración anual, es decir, que no es una declaración anual para cada sucursal, es decir, que si tengo mi sucursal en Pachuca, bueno, pues en Pachuca que presente en la declaración anual. Si tengo mi sucursal en Mérida, bueno, en Mérida que hagan su declaración anual, no. La declaración anual, como es federal, es a nivel país, es una sola. Por lo tanto, yo tengo que hacer la labor de juntar todo y hacer una única declaración anual. Posterior a la declaración anual, saco mi utilidad fiscal, saco posteriormente mi 10% de PTU y entonces hago el reparto, conforme un procedimiento que ahorita vamos a ver. ¿Quiénes son los sujetos obligados a repartir las utilidades? Bueno, pues tenemos que las asociaciones o sociedades civiles constituidas sin fines de lucro que obtengan ingresos por la enajenación de bienes distintos a su activo fijo o presten servicios a personas distintas de sus miembros, siempre, bueno, aquí hay una limitante, ¿no? Siempre que dichos ingresos excedan el 5% del total. Tienen obligación de repartir utilidades a sus trabajadores por estos conceptos. Inciso B, las sociedades cooperativas que tengan a su servicio personal administrativo y asalariado que no sean socios, cuyas relaciones de trabajo se rigen por la Ley Federal del Trabajo. Tendrán obligación de participar a esos trabajadores de las utilidades. Como sabemos, las sociedades cooperativas, pues se dividen, ¿no? Todavía tienen su propia ley y pues son de consumo, de ahorro y préstamo, de producción. Entonces, ellas como tal, como todos son socios,
no tendrían por qué repartir, pero acá nos hace hincapié la misma ley que los que no sean socios y que su relación laboral sí se rija por la fe del trabajo, a esos que no son socios, bueno, pues se les tendría que dar. También las empresas exentas en forma parcial o total del pago del ISR que tengan trabajadores a su servicio están obligadas a repartir utilidades por la parte de la exención, puesto que dicha exención es solo para efectos fiscales y no para extenderse a los laborales, como hemos insistido. Una es la parte laboral y otra es la parte fiscal, que se relacionan, claro que sí, pero el hecho de que yo sea exento para ISR no me exenta de dar mi PTU. Aquí para el cálculo, pues obviamente sí tomaríamos la parte, ¿no? Quitaríamos la parte exenta y sobre lo que sí graba para efectos de la utilidad fiscal, pues sacamos en este caso el 10% de PTU. ¿Quiénes son los sujetos exentos de repartir utilidades a sus trabajadores? Vamos a encontrar a las empresas e instituciones que no tienen obligación de repartir, como son las de nueva creación. Así que si nos estamos mortificando porque vamos a abrir una empresa y tenemos que pagar muchos impuestos, bueno, pues debemos de saber que si somos de nueva creación, durante el primer año de funcionamiento, estamos exentos. El criterio sustentado por las autoridades del trabajo respecto al plazo de un año de funcionamiento comienza a correr a partir de la fecha del aviso de registro o crédito público para iniciar operaciones, siendo este el documento que determina si un patrón está dentro de la excepción, salvo que demuestre indiscutiblemente que con fecha posterior inició las actividades propias de la empresa. Este inciso, a lo mejor escuchamos que es muy lógico de entender. No, pues si yo ya estoy registrado en Hacienda, ya empecé a operar, es muy lógico, pero no es tan lógico. Porque a la hora que hacemos nuestros trámites, los que ya tienen expresar de alta empresa, los que tienen sus empresas, se darán cuenta que pasamos por muchos trámites, que el registro público de la propiedad del comercio, que el registro con el SAT, que el registro con el ayuntamiento, que si mi permiso de bomberos, que si mi permiso de ayuntamiento, que si mi permiso de salubridad porque voy a poner un restaurante, etcétera. Son muchos permisos y en cada uno hay diferentes fechas. Lo que sí nos debe de quedar bien claro es que una vez que yo tengo mi RFC, o sea, es el que me da Hacienda cuando me doy de alta, ya queda estipulado que a partir de ello inicio operaciones. Sí me pasó, sobre todo con unas SAS que di de alta, que no quedaba la SAS como tal. Ya ven que eso lo hacemos con Secretaría de Economía, no vamos con un notario y yo voy subiendo mis papeles que me va pidiendo la plataforma y ahí queda dada de alta mi empresa. Posteriormente, la misma plataforma de Secretaría de Economía me da mi RFC y me da mi permiso de registro público de la propiedad y del comercio, me da incluso también mi nombre, o sea, me autoriza mi nombre y posteriormente tramito la e-firma. A mí me pasó que con unos clientes pues todo nos quedó excelente, incluso ahí mismo hice mi trámite con la Secretaría de Economía que pues enlaza con SAT y pues sí nos dio la e-firma, pero me pasó con otro contribuyente que no le dieron la e-firma, entonces no se la dieron porque como la persona rentaba, le pedían el comprobante de arrendamiento de ese local. Entonces, como es en un pueblo, por decirlo así, muy pequeño, muy, digamos, turístico, pero al fin de cuentas es un pueblo. Entonces, la persona que le rentaba no le daba recibo de arrendamiento. Entonces, le dijo este contribuyente a Hacienda, oye, pues, ¿cómo le hacemos ahí? Porque esta persona pues no me da el recibo de arrendamiento. Entonces, como que su firma quedó como atorada ahí. Sin embargo, les saca su pedido de cumplimiento, le llega a su correo electrónico ya saben, en las invitaciones, que debía medio año, ¿no? Medio año de impuestos. Entonces me dice la persona, pero es que yo nunca operé, o sea, nunca operé como me pusieron muchas trabas, ya no continuó el trámite, ¿no? Ya no lo terminé. Entonces, su situación de la contribuyente era que para poder darle una beca gubernamental, le pedían tener constituido una persona moral, por eso se fue por SAS. Pero después le dijo el mismo gobierno
que en este caso era Querétaro, le dice el gobierno de Querétaro, sabes que ya no, para darte la beca que era como tipo, ¿se acuerdan ustedes de las becas de los niños? Separarte la beca de los niños, ya no requiero que seas persona moral. Con que seas física, te doy la beca con todos los demás trámites sin problema. Entonces, esta contribuyente dijo, bueno, pues si no me exige la persona moral, pues ni modo, lo hago con la persona física y ya recibió su dinero y está trabajando, todo muy padre. Pero aquí la parte de la SAS se le quedó atorada, les comentaba, porque la e-firma nunca quedó. Sin embargo, como sí tiene su RFC y le aparece una fecha de apertura, a partir de esa fecha el SAT le está cobrando todo, declaraciones mensuales, declaraciones anuales. Entonces, es para que tengamos bien claro cuándo inició operando. Obviamente dice que si no estamos de acuerdo, pues hacemos otro proceso. Pero para que ahí nos vaya quedando aquí bien, bien, bien claro cuándo inició operaciones ante las autoridades. También me dice que las empresas de nueva creación que se dediquen a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. O sea, aquí es bien importante porque si yo demuestro que tengo la elaboración de un producto nuevo, en lo que pues sale a la venta, en lo que hago todas las gestiones correspondientes, en lo que logro colocarlo, bueno, pues todavía me dan aquí como chance de 2 años, ¿no? Entonces, dice que las empresas deben justificar primeramente que son de nueva creación y segundo, que fabrican un producto nuevo, o sea, son los dos requisitos. La novedad del producto la determina la Secretaría de Economía y no la empresa, por lo que ella debe acreditarse este hecho ante los trabajadores y, en su caso, ante la autoridad correspondiente. Para que opere esta excepción, deberá cumplirse conjuntamente los dos requisitos a que se refiere esta fracción, si no, pues no. También, bueno, decíamos, las empresas de nueva creación durante el periodo de explotación se refiere principalmente a la rama industrial minera. Para disfrutar del plazo de excepción, tiene que ser de nueva creación. Y aquí es importante señalar, por eso lo puse con otro color, que en el momento en que las empresas realicen la primera actividad de producción, termina automáticamente el plazo de excepción, ¿no? Para que no quieramos continuarnos y que no se pague nunca nada, no, tiene un plazo. También las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanistas de asistencia, sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios, como son los casos de asilos, fundaciones, entre otros. Las empresas que no tengan propósitos de lucro, que realicen los citados actos pero que no tengan el reconocimiento de la secretaría correspondiente, estarán obligadas a repartir útiles a sus trabajadores. Eso también es muy importante porque les comentaba, no hay que confundir la parte laboral con la parte fiscal, ni la parte de seguridad social. Por ejemplo, ¿no? Teníamos ahí una fundación, ¿no? Una fundación para niños abandonados. Entonces, la fundación obviamente cumple con todos los requisitos para constituirse, inclusive saca con Hacienda su trámite para ser autorizada donataria, es decir, que puede recibir donativos y son deducibles de impuestos para las personas que le donan. Hace todo su trámite, está muy bien. Pero en la parte laboral, si la fundación tiene trabajadores, entonces a esos trabajadores obviamente los va a proteger la ley laboral. ¿En qué sentido? Que aunque yo sea fundación, el que más común te conocemos, Teletón, aunque Teletón es fundación, pues tiene que pagarle a sus trabajadores conforme a la ley. Es decir, tiene que darles su aguinaldo, sus vacaciones, su prima vacacional, su finiquito, su indemnización, según corresponda. Tiene que retenerles, de acuerdo a la ley del ISR, retenerles sus impuestos, y estos mismos, llamémosle doctores, maestros que trabajan ahí en Teletón, cuando hacen su declaración anual, pues tienen derecho a reclamar su saldo a favor. Entonces, ahí tenemos la parte de laboral y la parte fiscal, la parte de seguridad social, que también tienen derecho a que les dé el IMSS, ¿no? Entonces, que tengan derecho a consulta, que tengan en este caso el RCB, que es el retiro de entidades y vejez, que tengan atención médica, ellos y acuérdense pues sus hijos, etcétera. Entonces, son 3 enfoques. Pero esto no significa que estén obligadas a dar PTU. Entonces, por el hecho de ser fundaciones, aunque sí están obligados a dar prestaciones de ley,
no están obligadas a dar PTU. Entonces, para que nos vaya quedando claro, las escuelas, que es lo más común, yo que trabajo he trabajado en muchas escuelas, pues también. O sea, en efecto, ¿no? Sí, algunas escuelas me contratan por asalariada, sí me dan mi aguinaldo, mis vacaciones, sí me dan mi finiquito en su caso, sí me dan mi indemnización, o sea, sí cumplen con todo. En la parte laboral sí me retienen el ISR mensual y en mi declaración anual, pues yo lo junto y hago mi declaración. Me saldo a favor, pues lo reclamo. Pero como son escuelas, no están obligadas a darme PTU. Entonces es lo que luego se acercan conmigo mis compañeros y me dicen, oye, pues tú que eres contadora, ¿verdad que nos tienen que dar PTU? Pues no, porque es escuela. ¿Pero por qué? Bueno, porque la ley las pone dentro de las que no están obligadas a dar PTU. Bueno, pues el IMSS, las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia están exceptuadas de la obligación, es decir, no van a dar PTU. El criterio sustentado por la Autoridad del Trabajo es que los organismos descentralizados que no tengan estos fines, así como las empresas de participación estatal constituidas como sociedades mercantiles y cuya relación laboral con sus trabajadores está regulada por la Ley Federal del Trabajo, tendrán obligación de repartir utilidades. Entonces, para que sepamos que también el gobierno como tal, es decir, la Secretaría del Trabajo, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Gobernación, etcétera, aunque son personas morales y aunque fiscal y laboralmente hablando tienen que cumplir con sus trabajadores, no los hace obligados a repartir utilidades a sus trabajadores. Entonces, para que vayamos ahí nada más separando. También el 123 de la Constitución Política, fracción novena, nos dice que los trabajadores tendrán derecho a participar en las actividades de la empresa, que lo habíamos comentado, pero lo que no habíamos comentado es que debe estar regulada de conformidad con las siguientes normas. A, una comisión nacional que fijará el porcentaje a repartir. Entonces, esto de que sea ahorita el 10% no es como que a un legislador se le ocurrió o a alguien, un empresario se le ocurrió y como que sonó bonito y vamos a hacerlo. No, debe de haber una comisión y entonces se debe de fijar ese porcentaje. También, inciso B, una comisión nacional realizará estudios e investigaciones para seguir fijando ese porcentaje. Seguimos en el 10%. Inciso C, Comisión Nacional podrá variar el porcentaje fijado. Inciso D, la ley podrá exceptuar de la obligación de reparto a ciertas empresas, pero eso ya es muy, muy específico, casos excepcionales. Inciso E, para determinar el monto base se considerará la renta gravable conforme a la ley del ISR, lo que yo les comentaba. Yo no puedo sacar mis repartos así nada más a ojo de buen cubero o sacar así en forma general mis ingresos e egresos sobre mi utilidad, reparto el 10, no. Tenemos que esperarnos a la renta gravable conforme a la ley del ISR. ¿Qué es la renta gravable? Pues el impuesto sobre la renta que determinamos cuando hacemos la declaración anual. Sobre mi utilidad saco el 10%. Inciso F. El derecho a participar de las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de la empresa. Entonces, bueno, esa es otra cuestión bien importante. El artículo 120 entonces de la Ley Federal del Trabajo me dice que para efectos de esta ley se considera utilidad en cada empresa la renta gravable de conformidad con las normas del ISR. Por lo tanto, aquí pues sí se juntan las dos para efectos de PTU. Entonces, la Comisión Nacional para la Participación de Trabajadores de la empresa tiene fijado actualmente el 10%. Entonces, nuestro porcentaje para determinar el reparto es el 10% sobre la utilidad que ya se determinó conforme a la ley del ISR. ¿Cuáles son las fechas? Ya lo habíamos comentado de acuerdo al artículo 122 que las fechas son dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. Obviamente cabe mencionar que si por algún motivo yo no tengo impuesto anual, es decir, si tengo obligación, hablando de la ley del ISR, de presentar mi declaración, pero en mi declaración me sale pérdida, entonces no tengo base, por lo tanto no reparto utilidades, que eso es lo que malamente muchas empresas manipulan la información para que les dé pérdida y no haya reparto de utilidades. Pero sabemos nosotros que si bien es cierto
que hay empresas que no les fue bien este año, que no les fue bien en la pandemia por la misma situación, pues también sabemos que no hay lógica. Tú no puedes existir si no tienes utilidades, sino mejor cierra, sino mejor ve otra opción de ingresos. Mientras tanto, se presume, salvo prueba en contrario, que la empresa existe porque recibe utilidades, sino para qué. Entonces, en esos casos excepcionales que hay pérdida, no hay reparto de utilidades. Cuando las entidades de crédito público aumente el monto de la utilidad, el reparto adicional se hará en los 60 días siguientes a la notificación de la resolución. ¿Esto qué significa? Nosotros como contadores ya nos metimos al portal del SAT, hicimos nuestra declaración anual, la llenamos, que nos pedía el SAT, ya ven que vienen en la cuestión fiscal, bueno, si, los que ya tienen conocimiento de la declaración anual, ya me entenderán, los que no, pues les comento rapidísimo. En la declaración anual, pues se divide en dos partes, la parte fiscal y la parte financiera. En la parte fiscal ya algunos datos vienen precargados por nosotros en nuestros pagos personales, es decir, en los de nuestra declaración que hicimos en forma mensual. Bueno, pues ahí nosotros ya adjuntamos ingresos, egresos. Dentro de los egresos, pues viene nuestra nómina, vienen nuestros gastos del periodo y vienen los acumulados. Entonces, bueno, todo eso lo hacemos en forma mensual. Obviamente, en forma mensual, si me regreso al mes, también ya vienen precargadas las facturas. Lógicamente, las facturas debo tener bien claro qué facturas hice, qué facturas cancelé, qué facturas no tienen por qué estar allí. Entonces, eso es bien importante. La esencia de todo es la factura. La factura, recuerden que tienen método de pago PUE, forma de pago PP. En método de pago, cuando es PUE, puede ser forma de pago transferencia, cheque, dinero electrónico, etcétera. Cuando el método de pago es PPD y la forma de pago es por definir, es porque quedó a crédito. Entonces, en las facturas PPD por definir, tiene que haber un complemento de pago, que donde muchas empresas que yo he observado no hacen el complemento de pago, entonces ya no cruza o ya no cuadra con lo que el SAT me trae precargado en mi declaración mensual. Por lo tanto, en mi declaración anual, pues tampoco me va a cuadrar. Por lo tanto, mi PTU tampoco me va a cuadrar porque está mal determinado. Entonces, si yo quiero corregir o veo que eso no está bien, ¿qué hago? Pues tengo que regresarme al inicio, porque en la declaración anual no puedo manipular, ya viene precargado. Entonces me regreso al inicio, que es la factura, entonces de las facturas que no son, es decir, que yo dupliqué facturas o que no cancelé una factura que está de más, la tengo que cancelar para que pues todo me cuadre ahora sí. Si es porque mis proveedores no me timbraron adecuadamente o ni siquiera me hicieron la factura, pues también tengo que tomar cartas en el asunto antes del anual, obviamente, ¿verdad? Ya si estamos en el anual, pues ya tengo que ver qué puedo hacer. Porque recuerden que las facturas, una vez cerrada la declaración anual, pues ya no se pueden cancelar. Muchos me dicen, no, contadora, pero mi sistema me deja cancelar. Y entonces, bueno, si tu sistema te deja, no es que, o sea, yo no puedo meter con eso, con tu sistema. Lo que te puedo decir es que de acuerdo al SAT, ya ven que hubo mucho eso de la reforma, que decían que no se podía cancelar ya una vez cerrado el año. Y de acuerdo a una regla, nos decía que sí puedes cancelar antes de la declaración anual. Pero estamos hablando ahorita que ya pasó la declaración anual, pues ya no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, es como ver, muchas personas como tienen ahí atoradas sus declaraciones de años pasados, oigan, me ha tocado, he recibido empresas que tienen 5 años y no declaran nada, la verdad que no sé ni cómo pueden dormir, pero pues me ha tocado. Entonces, lógicamente esas personas, pues ya sus declaraciones anuales desde cuándo se les vencieron, entonces pues quieren cancelar, pues ya hay que ver a qué fecha estamos. Entonces, bueno, esa es la situación. Entonces, por eso es de que aquí nos dice que cuando Hacienda detecte que el cálculo está mal, Hacienda tiene la facultad para corregir. Entonces, cuando en este caso Hacienda corrija, en ese momento, pues ya le hace saber a la empresa y la empresa, por lo tanto, tiene 60 días para notificar esa resolución y, por lo tanto, pues, sus cálculos y a sus trabajadores, entonces, pues también hacerles esa corrección, ¿no? Si las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles se agregarán a la utilidad repartible del año siguiente. Eso sucede mucho porque los trabajadores, también pareciera lógico que a todos los trabajadores saben sus derechos, pero créanme que sí me ha tocado empresas que los trabajadores no tienen bien claros sus derechos, de verdad.
Y no, digo, no es como menospreciar o alguna situación, pues imagínense, estamos en un lugar donde la gente no tiene ni los estudios mínimos de secundaria o primaria, o nada más textual, hacen lo operativo y los corren o se van y no regresan a reclamar sus utilidades. Entonces, la empresa tampoco se la puede quedar, la tiene que acumular para el siguiente año para seguir repartiéndole a sus trabajadores que tengan vigentes, ¿no? El trabajador tiene cierto tiempo para reclamar, pero si no la reclama en ese año, que es exigible, pues ya perdió el derecho, ¿no? Sin embargo, decíamos la empresa, aunque el trabajador perdió el derecho, la empresa no tiene por qué tomarlo como utilidad, vamos. Eh, Aquí lo que nosotros observábamos, y eso es como bueno, que hay trabajadoras que ya no se acordaban que trabajaron en 2 empresas el año pasado. Entonces, no, pues ya estaban bien tranquilos en su nuevo empleo y les hablan por teléfono, oiga, ¿sabe qué? Pues le hablamos para que venga a cobrar sus utilidades. Entonces, imagínense que no se la esperaban y de repente les llegue su, como dicen, su dinerito, pues excelente, ¿no? Entonces, hay empresas que son muy responsables, les hablan a sus trabajadores para que vayan por su reparto, aunque ya no trabajen para ellos. Pero de igual manera, imagínense que sea una persona que también es muy común encontrar que se fueron a trabajar a Estados Unidos. Entonces, pues aunque les hablen y les hablen y les hablen, pues ya no les contestan las llamadas o ya ni están en México. Entonces, en esos casos, pues ya la empresa pues tiene esas utilidades que guardarlas, pero obviamente repartirlas con los trabajadores vigentes. Entonces, las utilidades no reclamadas deberán agregarse a la utilidad repartible del año siguiente. Esta obligación nace a partir del momento en que dichas utilidades son exigibles, eh, por lo que al día siguiente de que culminó ese término, día 61, es cuando inicia el cómputo de un año de prescripción conforme al artículo 516 de la Ley Federal de Trabajo. Entonces, bueno, aquí nos está diciendo, pues obviamente las fechas, pues para reclamar esas utilidades, ¿no? Entonces, para que nos quede el antecedente. Para el reparto, ya vamos a entrar un poquito a ver ya la parte práctica de nuestro reparto de utilidades. En la parte práctica, bueno, pues vamos a encontrar que la utilidad repartible se dividirá en dos partes, ¿no? Porque también decíamos eso, cuando escuchamos la palabra reparto de utilidades 10%, nuestro cálculo es así muy rápido. A ver, entonces, si la empresa recibió 200,000 de utilidades, o sea, ya por el 10% me da 200,000, es 200,000 entre 50 trabajadores, que es lo que tengo, pues ya es lo que les toca. Y no funciona así. No funciona así porque sería injusto que quien trabajó menos o quien gane menos le den lo mismo que el trabajador que faltó o que percibe menos salarios. Entonces, como que aquí lo justo es un reparto proporcional justo, ¿no? Entonces, por esa razón es que necesitamos nosotros hacer un cálculo pues adecuado. En este caso, entonces vamos a encontrar que tenemos vamos a dividir nuestro cálculo en dos partes. En la primera, bueno, pues se repartirá igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año. Y en la parte 2 vamos a encontrar a que se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. Entonces, partiendo de este supuesto, vamos a encontrar que tenemos que sacar primero todos los días que se trabajaron y aparte todos los salarios que se percibieron por todos los trabajadores por todo un año. Los trabajadores que presten a una persona físico-moral un trabajo personal subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen mediante el pago de un salario, tienen derecho a este reparto de utilidades. ¿Qué pasa? Bueno, también los que tienen derecho a participar en estas utilidades, pues son los trabajadores de planta. También los trabajadores por obra por tiempo determinado, los eventuales, cuando hayan laborado un mínimo de 60 días durante el año, ya sea en forma continua o discontinua. También los extrabajadores de planta. También vamos a encontrar los extrabajadores de obra y vamos a encontrar a los trabajadores de confianza. Participarán en las utilidades de la empresa con la limitante pues establecida en la ley. También vamos a encontrar personas excluidas del reparto de utilidades, ¿no? O sea, no decíamos, no todos están obligados.
La fracción 1 del artículo 127 de la ley del trabajo establece que los directores, los administradores, pues no participarán en las utilidades, porque de algún modo, pues si yo ya soy socio, soy director, soy administrador, y ya me va a tocar de por sí, pues ya mi ganancia, pues no puedo yo participar como si fuera yo trabajador de las otras utilidades, ¿no? O sea, no. La fracción sexta del 127 me dice que también los trabajadores domésticos no participarán en el reparto de utilidades, que eso también es como, ha sido muy polémico, ¿no? Las personas que trabajan en la casa, haciendo la limpieza, bueno, pues ellos como tal, los trabajadores domésticos, no participan en estas utilidades. Y esos trabajadores son los que prestan servicios en casa-habitación, normalmente particular, porque vamos a encontrar a lo mejor gente que se dedica a hacer esas actividades de limpieza en una empresa como tal, que es el conserje u otros nombres. Entonces, bueno, pues ellos sí están en la empresa trabajando subordinados, ya saben, reciben órdenes, entonces sí son trabajadores y sí tienen derecho a PTU. Aquí se refiere básicamente a los que pues trabajan en una casa habitacional en particular. También las personas físicas que sean propietarias o copropietarias de una negociación, profesionales técnicos, artesanos y otros que en forma independiente prestan servicios a una empresa siempre y cuando no existe una relación de trabajo subordinada, que es el caso que yo les ponía al inicio, que yo como maestra, cuando me contratan por hora clase, que textual voy, doy mi clase y me regreso, no hay una subordinación. Entonces, ahí mi contrato se relaciona con la ley fiscal, en este caso ley del ISR, y bueno, pues yo doy mi recibo de honorarios o me piden mi recibo de honorarios y ya, no se genera ninguna relación laboral. Pero ¿qué pasa si yo voy 8 horas y me tienen contratada por el régimen de honorarios y me dan órdenes y tengo que cumplir como cualquier otro trabajador? Entonces, en ese caso, sí hay subordinación y entonces sí tengo que recibir PTU. Por eso les decía que ahí hay que diferenciar el término más que lo fiscal y lo laboral, el término subordinación, porque a raíz de eso viene si tengo o no tengo derecho a recibir PTU. Entonces, en conclusión, si yo soy profesional o técnico o incluso artesano y trabajo en forma independiente y no me mandan, no me dan orden, no hay subordinación, entonces no tengo derecho a PTU. Pero si aún siendo profesional, técnico, artesano, etcétera, sí tengo una subordinación y sí me dan orden, sí tengo pues como tal un patrón, pues, tendría yo derecho a que me repartieran utilidades, siempre y cuando recuerden la empresa pues sea no exenta de las que mencionamos actualmente. Como comentábamos, yo sí trabajo en una escuela, la escuela por sí misma no está obligada a dar reparto de utilidades. Si trabajo para una fundación, pues tampoco me van a dar PTU, ¿no? Entonces ahí también depende mucho de esas situaciones. También las personas excluidas del reparto de utilidades son los trabajadores eventuales, cuando hayan laborado menos de 60 días naturales en el ejercicio fiscal. Entonces, quien trabajó menos de 60 no tiene derecho a PTU, quien trabajó más de 60, es decir, 61 días, que más o menos son como 2 meses y algo. Entonces, bueno, pues esas personas sí tendrán derecho a PTU. Entonces, la limitante son 60 días. Como tal, entonces, el artículo 24 nos dice que para los efectos de este capítulo se entiende por salario la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria. No se consideran como parte de las gratificaciones, no se consideran como parte de él, del salario, pues gratificaciones, percepciones y demás prestaciones, a que se refiere el artículo 84, ni la suma que perciba el trabajador por concepto de trabajo extraordinario. Entonces, para que vayamos identificando. ¿Qué es la retribución fija? Bueno, pues tu salario diario que comúnmente recibes y tu cuota diaria. ¿Qué es la retribución variable? Pues el salario diario y el promedio de las percepciones obtenidas en el año. Vamos entonces a hablar ya de los topes que nos hacía énfasis, ¿verdad? Aquí en la mañanera nuestro presidente y que, bueno, quiero mostrarles el video para que lo tengan. Obviamente es muy breve, muy cortito, nada más es para que ustedes cuando tengan tiempo si quieren verlo, porque pues eso fue lo que cambió, ¿verdad? Toda esta parte. Eh, bueno, aquí les dejo el link del video, de todo modo se los voy a poner. Yo espero que se escuche, según hice pruebas y sí, pero es para que lo tengan. Si no se escucha, pues me dice, ¿no? Déjenme aquí nada más ponérselos en grande. Ay, déjenme, acá está. Que no me dejaba ver. Derecho constitucional que establece que las y los trabajadores tienen derecho
a parte de las ganancias de las empresas. En la práctica, este derecho se había venido extinguiendo precisamente por figuras de subcontratación, de outsourcing o de insourcing. ¿Por qué? Porque se creaban, estaban las empresas que generaban las utilidades y había empresas hermanas que tenían a los trabajadores y que no generaban utilidades y simplemente transferían a los trabajadores. Por tanto, no se repartía estas ganancias. Ahora, una vez publicada la ley, y al tener la obligación las empresas de reconocer a los trabajadores, también tendrán la obligación de repartir el 10% de las utilidades para poder generar un modelo que no genere distorsiones y tampoco discrecionalidad. Se establecieron dos modalidades para realizar el reparto de utilidades. Una que es hasta 90 días o el promedio de los últimos 3 años, lo que resulte más favorable al trabajador. Bajo este esquema, en ningún sector y ningún trabajador se vería afectado. Señalar que por utilidades las empresas habían repartido 56,000 millones de pesos. Con esta propuesta y una vez que sea publicada la reforma, se repartirán 157,000 millones de pesos. Es decir, un incremento de 100,000 millones de pesos que hoy recibirán los trabajadores producto de las utilidades y ganancias de las empresas. Ok, entonces, bueno, nada más era para que tuviéramos ahí el antecedente de esta famosa reforma que hubo, pero básicamente era enfocada en outsourcing. Entonces, bueno, esto que acaba de comentar, aquí lo traemos la explicación para que lo tengamos más claro. Entonces, de acuerdo al artículo 127, fracción 2, 3, 8, y ahorita la nueva, que es la 9, entonces nos dice que vamos a tener topes y límites de PTU. En el primer caso, trabajadores de confianza, vamos a encontrar que es un trabajador que no tenga característica de personal de confianza, con un salario más alto aumentado en un 20%. También los trabajadores al servicio de prestadores de servicios personales que cuiden bienes, produzcan rentas o cubren créditos y sus intereses, un mes de salario. Los topes se refiere a donde puedo yo topar, no puedo pasar de allí. Y bueno, los trabajadores, que es lo que ahorita comentaba el 23 de del 2021, que se refiere a todos los trabajadores en general, ¿cuál es el tope? Bueno, pues son 3 meses de salario, lo que representa 90 días de trabajo, o el promedio de las últimas 3 PTUs. Ese es su tope. Ahora, aquí lo más importante es el que resulte más beneficioso para el trabajador. Entonces, de entrada, pues se entiende. A ver, si yo tengo 3 meses de salario, a lo mejor tengo 24,000, por decir algo, ¿no? Y mi promedio de PTU tengo 20,000, pues obviamente te vas a ir con 24,000, porque es el más alto, es el que es de más beneficioso al trabajador. Hasta ahí lo entendimos y hasta ahí es la explicación que dio en su momento la Secretaría del Trabajo. Pero no funciona así ya en la parte práctica, ya te lo vamos a explicar por qué. Las personas trabajadoras en plataformas digitales, lo que conocemos fiscalmente como plataformas tecnológicas, que decíamos, pues normalmente son los Uber, los Didi, todos estos plataformas, bueno, pues ellos tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando el tiempo efectivamente elaborado, en términos del artículo 291 de esta ley, sea superior a 288 horas anuales, que ya habíamos ahorita comentado algo al respecto. Entonces, estos son pues los famosos topes que encontramos. Ahora lo vamos a explicar de modo matemático. Entonces, bueno, vamos a encontrar que el límite máximo al monto de PTU a entregar
son o 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la PTU de los últimos 3 años. El que resulte más beneficioso para el trabajador, es decir, el que resulte más alto. Vamos a encontrar entonces un ejemplo A y un ejemplo B. Entonces tenemos que en un primer momento vamos a enfocar donde dice aquí 3 meses de salario. Ese trabajador que vamos a llamar Juan Pérez Pérez, bueno, Juan Pérez Pérez, lo que está aquí con azul cielo, recibe sus 3 meses de salario, que es el equivalente a 24,000. Y aparte, bueno, pues tiene un promedio de PTU de los últimos 3 años de 12,000. Entonces, entre 24 y 12, pues el más alto es 24. Eso es como que lo deducimos por lógica, ¿no? Si yo saco mis cuentas y entonces veo que tengo 24,000 y tengo 12,000, pues de antemano me quedo con 24,000 porque es el que resulte más beneficioso al trabajador. Lo que no dijeron, y eso lo recalco mucho, lo que no dijeron es que ese es tu tope, a donde va a topar, o sea, hasta donde puedes tú llegar, no puedes pasarte de eso. Entonces, tú por tu cuenta como empresa haces normalito tu cálculo, como ya lo sabes, así que ahorita lo vamos a ver, que es 50% salario, 50% días laborados y le reparto a cada trabajador. Ese es mi proyecto de PTU, es mi cálculo de PTU normal. Entonces, para este trabajador A, ese proyecto de PTU le da de 25,000 pesos, pero como está topado a 24,000, entonces no se lleva los 25, se lleva los 24. Entonces, en este caso, el trabajador sale perdiendo. Entonces, no sé si nos queda ahí clarito como la dinámica, ¿no? Cómo se lleva a cabo. Conclusión, yo hago normalito mi cálculo de PTU y para Juan Pérez Pérez, que es el trabajador A, le tocan 25,000 pesos de PTU. Pero como tengo que hacer mis cálculos en base a los topes de acuerdo a la reforma del 2021, pues hago entonces mis topes. Entonces comparo 24 con 12, el más alto es 24. Y después lo comparo con mi PTU normal, que es de 25, pero como yo no me puedo pasar del tope que son 24, pues entonces le pago 24 a mi trabajador. Entonces, realmente el trabajador pierde 1,000, ¿no? En este ejemplo. Voy con el ejemplo B. En el ejemplo B primero hago mi comparativo. Ok, 3 meses de salario que gana el trabajador son 35,000. Y luego el promedio de las tres últimas PTU son 42,000. Entonces, entre 35 y 42, el más beneficioso para el trabajador es 42. Entonces, en un primer momento yo me quedo con 42. Pero de ahí yo lo comparo con mi PTU que calculo normal, así con el procedimiento que ahorita vamos a ver en hoja de cálculo. Entonces, en ese cálculo, que es mi proyecto de PTU, me dan 28,000 pesos. Pero entonces acá, como yo estoy topado a 42, pues le doy los 28. Entonces ahí es donde necesitamos ver o sea, más tengo que hacer el cálculo bien porque sí tengo que manejar mis topes. Es decir, yo no puedo irme directo con el cálculo de PTU porque la ley me está manejando en este artículo que estos topes se deben de manejar y tengo que sacarlos porque es parte del procedimiento, ¿no? En el artículo 22 me dice que para poner a disposición la información de la declaración anual del ISR, pues tengo 10 días posteriores a la presentación que se entregará a los trabajadores esta copia y estará a disposición 30 días. Es decir, que se tiene que informar a los trabajadores este cálculo. Pues también dice que en dicho lapso se pondrán formular ante la Secretaría de Hacienda las operaciones que se tengan y que la resolución definitiva no podrá ser recurrida por los trabajadores, que el patrón dará cumplimiento a la resolución pero puede impugnar y que la anterior excepción de lo que el patrón se obtenga es una suspensión por parte de un tribunal. Es decir, si yo me quiero inconformar, pues tengo mis tribunales respectivos. La comisión mixta de PTU, bueno, pues se integra por la comisión con igual número de representantes y que formular un proyecto que determine la participación de los trabajadores, que si trabajadores y representantes del patrón no se ponen de acuerdo, pues decidir el inspector del trabajo, ven que por eso tenemos autoridades en la Secretaría del Trabajo que regulan pues que todo esto pues se lleve a cabo en forma adecuada. Los trabajadores podrán hacer las observaciones que juzguen convenientes en un término de 15 días y debe formularse objeciones que serán resueltas por una comisión en un término de 15 días. ¿Quiénes son las autoridades competentes para denunciar el no reparto de utilidades? Porque también encontramos empresas
que no dan reparto de utilidades, ¿no? Entonces, sí hay instancias a las cuales podemos recurrir. En este caso tenemos al inspector del trabajo que, bueno, pertenece a la Secretaría del Trabajo local. Tenemos al SAT, que pues ya todo el mundo conocemos, que es la Secretaría de Crédito Público, que lo hace a través de la Comisión Intersecretarial para la PTU, que en este caso interviene la SAT, el SAT y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Tenemos a la famosa PROFEDEC, que es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo en su Procuraduría local. Yo estuve trabajando una temporada en la Secretaría del Trabajo del Estado y bueno, la verdad es que sí, se le da un buen presupuesto a la Profedet, pues para que obviamente proceda con todas estas situaciones de irregularidades en temas de trabajo. Como tal, entonces sabemos que la PTU es un derecho que tiene un trabajador y una obligación que tiene el patrón. También sabemos que la PTU pues se tiene que dar dentro de los 60 días y sabemos que las fechas, decíamos, pues ya es el 30 hasta el 30 de mayo y hasta el 29 de junio, dependiendo si tu patrón es persona física o persona moral. También, en conclusión, bueno, pues que la base, el porcentaje es del 10% y que pues, se tiene que dividir en dos de acuerdo a lo que trabajó el patrón, de acuerdo a lo que trabajó, perdón, el trabajador y de acuerdo a lo que ganó y al tiempo que elaboró. Y que bueno, pues aquí el término es la subordinación. Quien trabajó bajo una subordinación de una persona físico-moral, pues tiene el derecho a reclamar su PTU. Quienes no trabajaron, decíamos, los 60 días como mínimo, pues ellos no tienen derecho como tal, ¿no? De acuerdo a la resolución de la Sexta Comisión Nacional para la PTU, el porcentaje de reparto es del 10% de la base gravable. Y ese 10, bueno, pues se divide en dos partes que ya habíamos comentado. Perdón, es que me estoy regresando. Bueno, aquí nada más comentar que los que decíamos no tienen derecho a recibir este reparto, pues son como obviamente los socios, los directores de las empresas, los administradores, los mismos socios, los mismos accionistas, pero y también los trabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días, ¿no? Pero ¿qué pasa si no cumplo con la PTU? Bueno, pues hay sanciones. Entonces, bueno, pues sí puede ir de acuerdo a una sanción que va de acuerdo a las UMAS. Decíamos también que, en resumen, las empresas que se encuentran exentas, pues son las de nueva creación, en su primer año, las que elaboran un producto nuevo, las de la industria extractiva, las de asistencia privada que comentábamos como Teletón, el IMSS que habíamos comentado, y las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También vamos a encontrar que las utilidades de un ejercicio anterior no reclamadas en el año que sean exigibles se agregarán a la utilidad repartible. Deseamos que ahí depende del trabajo de la empresa, de sus trabajadores que ya no laboren con él, si ya no las reclaman, pues lo tienen que sumar para su próximo cálculo. Y bueno, aquí es el video que yo les comentaba. Aquí entonces decíamos, para el caso del artículo, de la aplicación del artículo 127, prevé que para pagar la PTU mediante el promedio del salario de los últimos 3 meses, la antigüedad del trabajador no será un factor para tomarse en cuenta. En consecuencia, a los trabajadores con antigüedad menor a 3 años se les deberá aplicar para el cálculo referido al monto promediado. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a que, como me está pidiendo en un primer momento que yo compare los 90 días contra los tres últimos, las tres últimas PTU, y de ahí el que resulta más favorable es el tope. Bueno, pues, ¿qué pasa si mi trabajador apenas lleva un año o dos? O sea, no tiene el promedio todavía de los 3 años que me pide, pues, aquí la ley. Entonces, bueno, en ese caso, pues, se va a promediar, ¿no? Si tiene dos, pues, lo de los 2 años, si tiene uno, pues, lo del año. Entonces, bueno, esa forma para sacar, pues, el cálculo. Los alcances de contenidos en la fracción octava del artículo 127 establecen parámetros mínimos que deben observarse sin perjuicio de que los sectores económicos, de común acuerdo con los trabajadores, establezcan mejores condiciones a través de la negociación colectiva. Este supuesto aplica siempre y cuando el cálculo de reparto de utilidades del 10% exceda de 3 meses de salario del trabajador. Y bueno, aquí nada más son algunos comentarios respecto a los distintos casos que podemos encontrar con respecto a la PTU. Y bueno, ¿cómo se determina la base gravable para PTU? Bueno, en general tenemos los ingresos acumulables. Nosotros aquí en la parte fiscal sabemos que los ingresos acumulables pues es todo lo que la empresa en este caso
obtuvo, o sea, no solamente la venta, sino lo que obtuvo, porque a lo mejor también obtuvo ventas a crédito, es decir, todavía no se las pagan. Aquí tiene mucho que ver, aquí sí tiene que ver el régimen fiscal. ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo soy persona moral reciclo, persona moral régimen general, si yo soy persona física reciclo, soy persona física empresarial, o sea, ahí sí depende mucho el régimen fiscal. ¿Por qué? Porque en una empresa, en una sociedad o en una persona moral reciclo, solamente voy a considerar mis ingresos efectivamente cobrados contra mis egresos o mis gastos efectivamente pagados. La diferencia es la que voy a considerar. Pero si agarro un régimen general de ley, ahí sí es ingreso acumulable todo lo que sea eh, por ventas a crédito, por ventas de contado, o sea, todo lo que me genere sí lo tomo como ingreso acumulable. Pues depende mucho digamos, del régimen fiscal. Si voy a persona física, lo mismo, ¿no? Para empezar, la persona física es lo que ahorita tenemos esa situación, ¿verdad? Que la persona física reciclo ya no está obligada a hacer declaración anual, ya no está obligada a hacer declaración anual. Entonces, imagínense las personas físicas reciclo que tienen trabajadores y tienen utilidad, tienen que repartir de todos modos su PTU. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no está por encima de la ley fiscal, la ley laboral. Entonces, a nivel laboral, ahí dice, ya lo leímos, ¿no? Dice ahí el artículo. Tú tienes que dar el reparto de utilidades si eres persona física o persona moral, como patrón, si hay una subordinación. Jamás te dice, excepto que sea reciclo, no vas a dar PTU. Pues no, porque no tienes por qué infringir los derechos de los trabajadores porque son irrenunciables. Entonces, de todos modos, aunque tú seas persona física reciclo y no estés obligado a hacer declaración anual, tienes que dar reparto de utilidades. Aquí también vamos a encontrar en reciclo persona física que van a existir tres casos. En el primero, las personas físicas reciclos que no están obligadas a hacer la declaración anual, como son el régimen empresarial, profesional y arrendamiento. Régimen empresarial, pues son las personas que tienen un negocio, una talachería, una carnicería, un restaurante, venden cobijas, venden servicios de los empresariales. Los profesionales, pues los que tienen una profesión como contadores, administradores, abogados, todos ellos, es el régimen profesional que se puede volver reciclo. Y el arrendamiento, bueno, pues son los que textual rentan una casa, un negocio, una bodega, etcétera, un local comercial. Esos tres pueden volverse reciclo. Entonces, al ser reciclo, si son patrones, tendrían que dar reparto de utilidades, aunque no hagan declaración anual, decíamos. Pero vamos a encontrar reciclos que tienen copropiedad y bueno, ahí es opcional. Y los reciclos que son de agapes, que es agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, que rebasando el tope de 900,000, si no estoy equivocada, bueno, pues ellos son los que se vuelven obligados también a hacer declaración anual. Entonces, ahí son las bases para saber si tengo base o no para la PTU famosa. Pero independientemente de que si haya o no haya base, si tú tienes utilidad, tú tienes que dar reparto de utilidades a tus trabajadores. Entonces, aquí el ejemplo que vemos acá es cuando tomamos en cuenta ingresos acumulables, lo que les comentaba, que yo tenga ventas de crédito, ventas de contado, entre otros ingresos. Les resto las deducciones autorizadas. ¿Por qué aquí no le pongo gastos? Bueno, porque no todos los gastos son deducciones. ¿A qué nos referimos? Que vamos a suponer que yo tuve gastos por gasolina, pero esta gasolina la pagué en efectivo. Entonces, eso ya no, o sea, aunque sí fue un gasto tuyo y lo hizo tu empresa y se fue para tu actividad, pero como no cumpliste con el requisito fiscal que es que lo tienes que pagar con dinero electrónico, pues no se pone en la deducción, no entra. ¿Qué otro caso? Que a lo mejor lo más común que nos pasa a muchos, ¿no? Viajamos por cuestiones de trabajo, pago la gasolina con mi tarjeta, o sea, sí utilizo mi tarjeta o dinero electrónico, o sea, si hago ese requisito que me pide la ley, pero me dice típico de la gasolina, se la mando por correo, le doy el ticket para que facture y llego a mi lugar de mi destino e intento facturar y no me deja. Me dice ya, no sirve la página, no sirve la página, no sirve la página. O simplemente me dice, usted ya, como ya pasó de las 12 horas de ese día, ya no se puede facturar. O sea, si tú no facturas dentro del día hasta las 12 de la noche, no puedes facturar.
pero tú sí pagaste con tu dinero electrónico, entonces ahí ya no vas a tener la factura. Entonces, como un requisito para hacerlo deducible es tener la factura, pues tampoco lo puedes meter, entre otros requisitos, ¿no? Entre otras deducciones, otros requisitos para las deducciones, ¿cuál otro sería? Pues el caso de que no tenga que ver estrictamente con mi giro. Por ejemplo, si yo, en este caso, pues soy docente y me voy a Cancún, ahorita en las vacaciones de Semana Santa, y meto los hoteles, y meto los restaurantes, y meto bebidas alcohólicas, todo eso. Entonces, ¿me va a dar la factura? Pues me va a dar la factura. Pagué con dinero electrónico, que es un requisito también, pero no cumplí con el requisito que sea estrictamente indispensable para el giro de mis operaciones, entre otros actos que puede haber, no son los únicos. Entonces, por lo tanto, ingresos menos deducciones me va a dar igual a una utilidad, pero también tengo que restar las remuneraciones exentas no deducibles de mis trabajadores, que ahí es un cálculo de la nómina. También le voy a restar las deducciones que le correspondería a activos fijos con deducción inmediata. Y en este caso me va a dar la famosa renta gravable que nos hablaba ahorita la ley. Ahora sí, de esa renta que podríamos decir la utilidad, le saco el 10%. Y es el 10% es el que ahora sí voy a repartirle a mis trabajadores de acuerdo a lo que trabajaron, de acuerdo a lo que ganaron, los días y el salario. Y también voy a sumarle, recuerden, la PTU no reclamada del ejercicio anterior, porque recuerden que nos esperamos un año para que el trabajador reclamara, pero vamos a suponer que el trabajador se fue a Estados Unidos y nunca regresó, o sea, ahí me dejó su PTU, entonces la voy a juntar para el siguiente ejercicio. Y ahora sí tengo mi PTU a repartir. El artículo 109 me dice que los contribuyentes, bueno, aquí hablando un poquito del ISR, los contribuyentes a que se refiere esta sección deberán calcular el impuesto del ejercicio a su cargo en los términos del 154 de esta ley. Para estos efectos, la utilidad fiscal de ejercicio determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos por las actividades empresariales o por las prestaciones de servicios profesionales, las deducciones actualizadas, que es lo que acabamos de comentar, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos el cálculo y que dice que para efectos de esta sección, para la PTU, la renta gravable a la que se refiere es el artículo 123 de la sección novena, inciso E, de la Constitución 127, fracción de la Ley Federal del Trabajo, será la utilidad fiscal que resulte de conformidad con este artículo. Y bueno, el quinto párrafo me dice que para la determinación de la renta gravable en materia de PTU en las utilidades de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles en los artículos, los términos de la fracción 30 del artículo 108 de esta ley. Aquí era un poquito de ISR. Y bueno, hablando un poco también de cómo se registraría la PTU por repartir, bueno, pues tenemos el siguiente, pues le llamamos asiento contable, en el cual tenemos, bueno, pues que tenemos una PTU por pagar de 68,440. Los demás yo no me detengo porque ya lo explicamos hace un momentito. Entonces, ¿cómo sería el registro? Bueno, pues tengo cargo a resultados PTU con abono a acreedores diversos entre paréntesis PTU por pagar, que es como apartar lo que yo voy a dar de PTU a mis trabajadores. Una vez que yo sí les pague ahorita en el mes de mayo, pues voy a cargar a PTU por pagar con abono a bancos y así ya queda pagada la PTU. Ahí para que nos quede un poquito más claro, ¿no? Finalmente, aquí para efectos ya de los cálculos, vamos a encontrar que en un ejemplo, muy global, tenemos una PTU a repartir que es de 68,440. Recordemos que esos 68,440 los obtuve una vez que hice todo este procedimiento, ¿no? La PTU a repartir por el 10%, y ahí está, y me dan 68,440. Esos 68,440 yo los voy a dividir entre dos. Me va a decir, ¿por qué entre dos? Porque recuerden que hay que dividir por los días que trabajó, en este caso, valga la redundancia, el trabajador, y por el otro, lo que ganó en salario por un año. Entonces, por eso vamos a dividir en dos partes. Al final, pues va a tener que cuadrar, lógicamente. Entonces, tenemos aquí 3 trabajadores, 3. Entonces, en su primer 50%, que son 34,220, vamos a encontrar que determinamos su PTU por días. En este caso le dio 9,800, le dio 13,500 y le dio 10,920. Hay que sacar un factor, ahorita lo vamos a sacar. Y vamos a tener su PTU por salario, que también pues obtuvimos que le da 7,800, 15,600 y 10,820. Cuando yo sumo 9,800 más 7,800 me va a dar 17,600. Uno para el trabajador 2 y uno para el trabajador 3.
Entonces, ¿qué va a pasar? Que el trabajador 1 le van a tocar 17,600. Al trabajador 2 le van a tocar 29,100 y al trabajador 3 le van a tocar 21,740. Como podrán darse cuenta, yo no puedo agarrar y dividir 68,000, aquí 68,440 entre 3 trabajadores porque les tocaría de 22,813, que sería como lo más como práctico. O sea, yo tengo mi PTU por repartir entre 3 y es lo que les toca y vámonos. No, aquí no se puede sacar de esa manera de forma directa porque hay que recordar que trabajaron diferentes días y diferente salario han percibido. Por lo tanto, no se puede dejar igual. Obviamente que si los trabajadores entraron el mismo día y ganan lo mismo y tienen o sea, tienen todo exactamente igual, bueno, pues ahí sí lo hago directo entre 3 porque me va a dar de todos modos lo mismo, pero es muy raro encontrar esos casos, ¿no? Bueno, ahora, ese es el cálculo global, decíamos, para que entendamos lo de los topes y ahora vamos a ir con el ejemplo práctico en Excel. Bueno, pues entonces acá, ya que obtuve, eso le conocemos como determinación normal, proyecto de PTU, cálculo que siempre se había hecho hasta antes de la reforma del 2021, siempre se había hecho así y se sigue haciendo, ¿no? Nada más que ya con los topes. Entonces, tenemos acá que entonces mi PTU para el trabajador 1, 17, para el trabajador 2, 29 y para el trabajador 3, 21. Y entonces eso lo paso a mi otra tablita. Entonces aquí tengo que tengo PT por día, PT por salario, en total 17, 29, 21. Ahí vamos. Ahora yo lo voy a comparar con los famosos topes del 2021 que nos dijo nuestra secretaria del Trabajo en ese momento y que pues está en ley. Entonces vamos a encontrar que se saca el salario mensual del trabajador promedio, los 90 días, ¿se acuerdan? Y tenemos que son los 5,600, 7,800 y 61,100. Y tenemos los 3 meses de salario. Los 3 meses de salario, pues obviamente es lo que decíamos que lo podemos tomar como 3 meses de salario o lo podemos tomar como 90 días, ¿no? Lo que nosotros pues nos acomode más. Entonces aquí vamos a encontrar ya sus 3 meses de salario, que en este caso son 16,800, para el trabajador los 23,400 y para el trabajador 3 vamos a encontrar 18,300. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues nada, multiplicamos 5,600 por 3 meses, me da 16,800, 7,800 por 3 meses, me da 23,400, 6,100 por 3 me da 18,300. Entonces, tenemos ahí lo primero que nos establecía en este caso, la reforma. Posteriormente sacamos el promedio de sus 3 últimas PTU, comparamos los 3 meses contra la PTU, contra su promedio de PTU de los 3 últimos años, y el que sea más alto es el que voy a dejar como tope. Finalmente lo comparamos con la PTU, que son 17, 29, 21, y vemos cómo le queda su PTU al trabajador. En este caso, bueno, pues aquí ponemos un ejemplo ya totalmente diferido para que comprenda mejor y lo voy a mostrar en Excel para que lo tengamos muchísimo más claro. Entonces aquí vamos a hacer el cálculo para que se comprenda. Entonces partimos de que tenemos, ya saben, los ingresos acumulados, ahí tiene mucho que ver el régimen fiscal del patrón, si es persona física, si es persona moral, si es persona física reciclo, general de ley, si es persona física empresarial o en este caso reciclo, bueno, ahí tiene que ver. Reiterando que los reciclos no están obligados a presentar declaración anual, excepto los copropietarios, excepto los agapes cuando pasen del límite, pero que aún así, aunque no tengan declaración anual, pues tienen que hacer su reparto de utilidades, esto tiene que hacer su cálculo. Entonces, tenemos que tienen ingresos de 2 millones de pesos, egresos de 500,000. Entonces, pues tiene una utilidad, lo que se conoce como base gravable de ISR de 1,500,000. Eso por el 10% me dan pues 150,000. Entonces es importante que yo conozca de dónde parte todo el asunto. Entonces, vamos a sacar su cálculo. Entonces, estos 150,000, que es el 10% de 1,500,000, que es la base gravable, la vamos a dividir en dos. Entonces, si yo divido 150,000 entre dos, pues me va a dar igual a 75,000. Entonces, pongo de un lado 75,000 y del otro lado 75,000, 50 y 50%. ¿Ok?
Ya que tengo eso, voy a sacar un factor. ¿Cómo saco el factor? Bueno, pues no es otra cosa más que dividir los 75,000 pesos entre los días que trabajaron todos los trabajadores. ¿Cómo lo voy a sacar? Aquí los voy a tener. Son estos los días. ¿Qué voy a hacer? Bueno, aquí el gerente lo puse porque obviamente es una persona que también colaboró, pero que por supuesto, pues no le va a tocar PTU. Entonces, tenemos que el factor lo divido entre los 75,000, entre el total de días que trabajaron entre todos, que son 1,385. Cuando yo divido 75,000 entre 1,385, le va a dar igual a 54,15. Ese es mi factor. Y lo mismo hago para salario. Para Alexia, Mónica, Gerardo, Marcos y Mario, por todo el año trabajó Alexia en dinero 96,000, Mónica igual, Gerardo 72,000, Marcos 120,000 y Mario 168,000. Obviamente esos datos nos los tiene que pasar recursos humanos para saber cuánto gana el trabajador, cuándo entró a trabajar, porque en base a eso pues sacan estos datos. O sea, nos los tienen que eh, apoyar en esto recursos humanos. O si yo soy de recursos humanos, pues tengo que llevar todas esas cuentas, ¿no? De cuándo ingresó, cuánto está percibiendo. Muy bien, entonces el total de salarios son 552,000 por estos dos, tres, cuatro, por estos 5 trabajadores. Entonces mi factor hago exactamente lo mismo, divido 75,000, que es el 50, recuerden, del 10% de la utilidad gravable, entre 552,000 y me da un factor de 0.135869. Yo aquí tomo todas las decimales como para que me dé exacto, pero ya saben que en cuestiones de ISR, o sea, en este caso ley del ISR y en cuestiones de PTU, pues se va a redondear. Entonces, bueno, en este caso, si toman 3 decimales, pues no hay problema. Yo ahorita lo tomé, repito, nada más para que me cuadrara lo más exactamente posible. Entonces, bueno, ya que tengo, aquí hago una tablita por días y hago otra tablita por salario. Entonces, en mi tablita por días, voy a tener que los días que trabajó Alexia son 300, Mónica 260, Gerardo 345, Marco 120 y Mario 360 días, es lo que trabajó cada uno de ellos. Lo multiplico por el factor de 54,15, que es el que acabo de sacar, dividido 75,000 entre 1,385, ¿no? Entonces ese factor que son 54,15 se lo voy a poner a todos los trabajadores, que en este caso son 5. Y voy a multiplicar 300 por 54,15, me va a dar igual a 16,945,49, me va a dar igual a 14,079, me va a dar igual a 18,000, me va a dar igual a 6,498 y me va a dar igual a 19,494. Entonces, la suma pues me va a dar igual a 75, que es el 50%. Aquí compruebo que sí lo hice bien, ¿no? Es lo que conocemos en matemáticas como reparto inversamente proporcional o proporcional. Digo, o sea, aquí son más que nada matemáticas, ¿no? Hay otras formas de hacerlo, ¿eh? O sea, hay otros caminos, no es la única. Lo que nos importa acá es que sepamos exactamente cuánto va a ganar el trabajador, cuánto le van a dar de PTU a cada trabajador, es lo que nos importa, de acuerdo a un reparto justo. Vamos a hacer lo mismo para el salario, y vamos a encontrar que voy a multiplicar 96,000 por el factor que es de 0.1358 y así para cada trabajador, para Mónica, Gerardo, Marcos y Mario. Aquí están. Recuerden que el factor lo saqué de 75,000 entre 552,000. Ese es mi factor. 75,000, recuerden que es el 50 del 10% de la utilidad gravable. Entonces, cuando yo multiplico 96,000 por 0.1358, me va a dar igual a 13,043. Cuando yo multiplico 96,000 por 0.1358, me va a dar igual a 13,000. Y así lo voy a hacer por cada uno en este caso, de mis trabajadores, que aquí lo tengo. Ahora bien, voy a tener para cada uno de ellos el monto, y su total pues va a ser 75,000 pesos, que no es otra cosa más que la suma de los subtotales, ¿no? Y aquí ya tengo el 50% y 50%. Les puse con color naranjita lo, mm, lo, el factor por día, sin color verde pues el factor por salario. Pero entonces, ¿qué repartiría yo al trabajador? Pues la suma de lo que va a recibir por días y lo que va a recibir por salario. Por lo que si yo sumo 16,945 más 13,043, me va a dar igual a 29,288.
Si yo sumo 14,000 más 13,000, me va a dar igual a 27,000. Si yo sumo 18,000 más 9,000, pues me va a dar igual a 28,464. Si yo sumo 6,498 más 16,400, me va a dar igual a 22,802. Si yo sumo 19,494,58 más 22,826, pues me va a dar igual a 42,320. Y ahora sí, cuando yo sumo todos los totales, pues me va a dar igual a 150,000 pesos. Y con eso compruebo que sí, pues que sí hice adecuadamente el cálculo, ¿no? Así como que la misma suma me va a dar el resultado si lo hice bien o no lo hice bien, ¿no? Y aquí ya está la fórmula. Normalmente se me pregunta que si les voy a mandar los papeles de trabajo. Sí, no se preocupen, entonces les envía. Entonces, para que ya con calma ustedes lo quieran repasar o quieran ver cómo es que salió. Porque sí, ¿no? A lo mejor de primer momento decimos, sí, sí, le entendimos, pero después ya nos preguntamos, oye, ¿pero cómo se le hacía acá? Entonces, bueno, no es otra cosa más que esto, ya viene con sus fórmulas respectivas. Obviamente cada persona pues maneja sus propios papeles de trabajo y son totalmente válidos. Aquí, miren, aquí está ya la suma. Y bueno, eso sería respecto al cálculo común que siempre se ha hecho, que se ha venido haciendo, que se hacía hasta acá se quedaba, hasta antes de la reforma del 2021. Hasta ahí quedamos, ¿no? Ya tenemos determinado el PTU. Ahora vámonos con los famosos topes, que era lo que nos establecía la autoridad en la ley del 2021, en la reforma. Entonces, me dice que tengo que sacar sus 3 meses de salario mensual, que en este caso, pues, tenemos que, yo multiplico su salario por los, por los 3 meses o por los 90 días y me van a dar 23,184. Luego vamos a tener para Mónica, sus 3 meses son 23,000, para Gerardo 17, para Marcos 29. Nada más aquí déjenme, es que no me deja avanzar, como que de que me tardé mucho. Déjenme ver si hago el inicio para que me deje. A ver si aquí ya me deja. Ajá, parecer que ya. Entonces, bueno, aquí lo que queremos hacer básicamente es que sacamos por una parte sus 3 últimas PTU. Ahora estamos considerando que estos trabajadores sí tuvieron PTUs anteriores, o sea, sí han tenido más de 3 años en la empresa. Y multiplicamos en este caso, eh, déjenme ver, es que no me deja manipularlo acá. Déjenme ver. Sí, a ver si me deja. Ok, entonces, bueno, pues aquí más que nada es hacer el comparativo. Lo voy a cerrar porque no me deja avanzar y lo voy a volver a abrir, ¿eh? Porque si definitivamente no me deja. Yo como lo tengo abierto, no sé, lo voy a volver a abrir porque no. Ajá, ya, qué diferencia. Sí, como que se me había trabado. Entonces, bueno, aquí decíamos que sacamos en un primer momento, los 3 últimos años contra los 3 meses de salario. Entonces hacemos en un primer momento el comparativo. ¿Cuál es más alto, 23,516 o 23,684? 23,684. Me quedo con el más favorable para el trabajador. Después, entre 29,672 y 23,684, me quedo con 29,672. Luego, entre 21,781 y 17, pues me quedo con 21, porque es el más favorable para el trabajador. Entre 17,965 y 29,605, pues me quedo con 29,605. Luego, entre 29,983 y 41, pues me quedo con 41. Entonces, hasta ahí ya hice lo que me marcaba la ley. Ya tengo los topes, aquí están, ya tengo los topes. Pero lo que les decía, no dicen con claridad es después qué se hace. Entonces, lo que no dijeron es que solamente es un tope. No es textual lo que se le va a dar al trabajador. No es textual, nada más es un tope. Y ahora sí, ese lo voy a comparar con el cálculo que acabo de hacer, que hice la utilidad, que la dividí en dos,
y luego saqué su factor por días, factor por salario, ya obtuve un monto para repartir, que le llamamos proyecto de PTU. Entonces aquí lo que hago es que ahora sí comparo. Esto, recuerden, eso 29, todo esto es lo que me salió de mi cálculo, que es esto, 29, 27, 42. Nada más lo pasé, ¿ok? Y el de la reforma de PTU, que son los topes, que es el que acabo de sacar del comparativo, que es este. 23, 29, 21, 29 y 41, que es este. Entonces, como último paso, los voy a comparar. Los voy a comparar para ahora sí saber qué le voy a dar al trabajador. Entonces, tengo que ver, entonces, entre 29 y 23, pues le voy a dar 23, porque recuerden que es mi tope. Yo no le puedo dar 29 porque me topa 23. Entre 27 y 29 le voy a dar 27, porque recuerden que yo no le puedo, o sea, estoy topado. Entre 28 y 21 le voy a dar 21, entre 22 y 29 le voy a dar 22, entre 42 y 41 le voy a dar 41. O sea, así quedaría al fin el reparto de utilidades. Entonces, como podrán ver, no es tan directo, no siempre va a beneficiar al trabajador. Digo, acá la verdad es que la mayoría de veces pues, le perjudicó. No siempre va a quedar así mi cálculo, pero sí es importante saber. Aquí si nos damos cuenta, pues yo tengo una diferencia de 13,000, es decir, lo que yo obtuve como proyecto, que son 150,000, contra lo que realmente yo voy a repartir, que son 136,838,89, pues hay una diferencia de 13,000. ¿Qué hacer con esa diferencia? Pues se tiene que contabilizar, o sea, no se le puede quedar a la empresa como utilidad. Entonces se dice que pues se tendría uno que regresar a modificar el reparto de utilidades y modificar la contabilidad. Entonces sí es importante que conozcamos estas situaciones. Aquí se los puse, lo único que acabamos de hacer pues se los puse aquí en foto, en PowerPoint para que lo tengan y ahí está. Pues se tiene que sumar a la PTU del año siguiente y que lo que tienes que hacer entonces es modificar la contabilidad de la declaración anual. Esto no integra para salario base de cotización ni para IMSS. Recordar que el trabajador tiene hasta un año para reclamar su PTU y que bueno, sí es motivo de multa que el trabajador no tenga PTU. Finalmente, para dar paso a las preguntas que tengan dudas, aquí nada más comentarles que hay una forma de cálculo para estas situaciones de la PTU, porque hay que recordar que la PTU pues tiene una parte exenta y una parte gravable. Entonces, hay que recordar que la parte exenta es la que nos quita el SAT y sobre lo que esté exento pues se tiene que grabar. Aquí lo que encontramos es que hay dos tipos de cálculo. El cálculo que es el de la ley normal y el del reglamento. Si yo me voy con el del cálculo, pues sabemos que para el cálculo dice que está exentas 15 veces la UMA. Entonces, en el cálculo normal de la ley del ISR, pues quitamos la parte, separamos la parte del total con el primer trabajador que tiene 20, la primera que tenemos acá, bueno, acá, que tenemos que son 23,184, que es Alexia. Entonces, esa PTU de Alexia yo tengo que saber ya de este lado de contabilidad fiscal cuánto le voy a grabar de PTU y cuánto no, porque no todo está grabado, nada más está grabado, nada más está exento, aquí lo pusimos, está exento 15 veces la UMA. Entonces, si su PTU es de 23,684 y entonces está exento 1,184, que es el valor de la UMA y depende también del año, pues va a estar grabado 22. Entonces, sobre eso yo hago mi procedimiento para saber cuánto le voy a dar. Ya obviamente dándole su PTU, pero quitándole la parte de ISR que le corresponde, porque si yo no lo hago así, yo voy a terminar poniendo esa parte. Y el otro procedimiento, que es el del reglamento, que lo saco como por partecitas. Primero, pues lo de su salario y luego el sueldo que percibió y luego sumo el sueldo mensual más la utilidad, saco la parte proporcional y me da un cálculo que en este caso, pues sí me va a dar siempre más alto, en este caso más beneficioso para el trabajador. Entonces se recomienda que se utilice el procedimiento del reglamento porque ese es más beneficioso para el trabajador. Eh, Esto no significa que a nosotros como
como empresa nos perjudique, realmente no, porque recuerde que las retenciones de ISR o los cálculos de la ISR, pues es lo que le quitamos al trabajador por lo que gana. Pero a mí no me hace ni más rico ni más pobre quitarle más, pues antes se lo tengo que quitar. ¿Por qué? Porque hay muchos se me acercaban para preguntarme eso y me decían, no, sabes que como se le va a quitar más, entonces la empresa se beneficia. Pues no se beneficia, porque al final de cuentas es algo que está obligado a quitar al trabajador, se lo retiene, se lo quita, lo entrega al SAT y ya se acabó, ¿no? Entonces realmente aquí lo que se recomienda es irse por reglamento para que sea más beneficioso para el trabajador. Por tiempo ya no me puedo detener más. Les mando yo obviamente la información, los cálculos para que los conozcan. Espero que haya sido su información de utilidad y pues me voy a las preguntas para que tengamos minutos para contestarlas. Y pues ahora sí que las leo. Voy a dejar de compartir para que pueda yo ver. Si hay alguna duda, las pueden hacer llegar. Contadora, ¿gusta que las vaya leyendo? Por favor, gracias. Bueno, la primera pregunta que tenemos es de Paola Soto, que nos dice, tengo entendido que el gerente o director general es el que no participa para la PTU. Sin embargo, gerencias o directores de áreas, finanzas, comercial, etcétera, sí deben de recibir PTU. ¿Es correcto? Ok, sí, ya leíamos en la ley, porque acuérdense que eso es la ley, encontramos dos partes, la teórica y la práctica. De acuerdo a la ley, ahí nos dice que el gerente, director, socio, accionistas no reciben PTU. Sin embargo, yo he encontrado también empresas que al gerente, como lo tienen dado de alta, y recuerden que ahí se mezclan varias leyes, lo tienen dado de alta como asalariado, o sea, aunque sí tiene funciones, digamos, de gerente, pero sí es asalariado, o sea, sí tiene una subordinación, entonces sí lo consideran. Pero en términos, digamos, de estricto apego a ley, pues ahí nos dice muy claramente la ley, ¿no? Los gerentes, los directores, los socios no participan de la PTU, eso sería. Continuamos. Muchas gracias, contadora. La segunda pregunta también es de Paola Soto, que nos dice, duda, para el cálculo del factor referente al salario, ¿es sobre el salario anual obtenido o el último sueldo mensual por 12? ¿Qué sucede si tuve incrementos salariales a mitad de año bajo estos supuestos? Claro que sí, gracias, Paula. No, les comentaba que por eso tenemos que tener ahí contacto directo con recursos humanos, porque me tienen que pasar a mí como, yo digo, si yo soy el que va a hacer el cálculo, o a lo mejor el mismo recursos humanos hace el cálculo, pero normalmente lo dejan al contador, normalmente. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que pedir, pues, la información de todo el salario de todo el año. Entonces, si tuvo aumentos o disminuciones, pues sacamos el promedio. O sea, no se toma lo último ni lo primero, se toma todo el salario que tuvo. Es decir, si yo recibía mensualmente 8,000, después subía a 9,000, después subía a 10,000, después subía a 15,000, pues se suma todo, de acuerdo a lo que haya percibido. Y si hubo como que entré, salí, volví a entrar, pero si junté los 60 días, pues se saca el promedio, pero se toma todo lo que se haya ganado. Eso sería. Continuamos. Perfecto, muchas gracias. Vamos con la tercera pregunta, que es de Guadalupe Irma, que nos dice, ¿el sueldo a considerar es el actual o al 31 de diciembre del ejercicio en cuestión? Muy bien, sí, lo mismo es todo el año completo. El año abarca como, recuerden que la Ley Federal del Trabajo, en este caso la PTU, tiene que también seguir lo que dice la ley del ISR. En la ley del ISR se toma por año calendario. Entonces, ¿qué es el año calendario fiscal? Bueno, pues desde el 1 de enero del 2024, en este caso, que estamos calculando el año pasado, al 31 de diciembre del 2024, y así se corta y así se toma. Continuamos. Gracias. Nuestra siguiente pregunta es de Selene Mejía, que nos dice, buena tarde, contadora. ¿Los 3 meses de sueldo se consideran los últimos? Es decir, si voy a pagar PTU en mayo, ¿tomaría abril, marzo y febrero del 2025? Gracias. Lo mismo, es el año calendario. El año calendario estamos hablando de 2024. Entonces, el corte fue al 31 de diciembre del 2024. Aunque yo lo calcule en 2025, no importa, se considera 2024. Entonces, el promedio
sería de lo que se ganaba en 2024. Así funciona. Continuamos. Claro, nuestra siguiente pregunta es de Patricia Mora. Nos dice, ¿los asimilados a salario tienen derecho a PTU? Ok, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, hay que recordar del inicio, por eso insistía yo mucho, ¿no? Que son 3 leyes, o muchas leyes, ¿no? Son las más importantes, pues, es la ley federal del trabajo, obviamente la Constitución Política, la ley federal del trabajo, la ley del ISR, la ley del Seguro Social, los reglamentos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa allí? Que de acuerdo a la ley del ISR hay regímenes fiscales, que es asalariado, asimilado a salario, lo que conocemos como honorarios, etcétera. Pero que de acuerdo a la ley federal del trabajo eso no existe. Para la ley federal no existe si eres asalariado, honorario, no importa, eso no existe. Pero si tú eres subordinado, entonces sí tienes derecho a recibir PTU. En conclusión, ¿a qué quiero llegar? A que independientemente que fuese contratado como asalariado o como asimilado, si tú estás subordinado y tu empresa sí está obligada a dar PTU, por supuesto que te corresponde la PTU. En lo que les comentaba, que yo encuentro en la práctica muchas personas que aparentemente se protegen las empresas porque dan de alta a sus trabajadores como asimilado. Por eso no tiene nada que ver con la ley federal del trabajo. No tienen, o sea, sí, digamos, se relaciona, pero en términos laborales no tiene nada que ver. Entonces, si tú eres asimilado a salario, pero estás subordinado y tu empresa sí está obligada a dar PTU, entonces toca PTU, por supuesto. Continuamos. Gracias. Última pregunta, contadora. Dice, una disculpa, ¿para el tope se toma 3 meses con el salario actual de mayo 2025 o el último del 2024? Ajá, sí, gracias. Que es muy similar al anterior, ¿no? Sí, les decía que los cortes son de 2024. Aunque estemos en 2025, se está tomando todo 2024. De 2024 hacia atrás. Entonces, el promedio, pues, sería lo que ganaba en 2024. Y así se saca el cálculo. Hagan de cuenta que ya a partir del primero de enero del 2025 ya es otro ciclo, ya es otro ejercicio fiscal, ya es otro año. Entonces, eso ya se tomará en cuenta, pero para la otra PTU. Mientras tanto, consideramos ejercicio cerrado, que es 2024. Eso sería. Perfecto, contadora. Pues no tenemos más preguntas, más dudas. Quiero pues tomar este momento para poderles agradecer en nombre de E2Go su presencia y su participación en este webinar. Sabemos que el tiempo es valioso y apreciamos mucho que hayan decidido invertirlo con nosotros. Esperamos que la información que fue compartida el día de hoy haya sido útil, inspiradora y relevante para su trabajo y sus intereses. También quiero agradecer a la ponente, a la contadora Maritza, por compartir su experiencia y sus conocimientos con todos nosotros. Les animamos a seguir en contacto con E2Go para compartir sus comentarios, dudas y estar atentos a los próximos eventos. Gracias nuevamente.